En una decisión que ha sacudido el panorama político venezolano, el líder del Consejo Nacional Electoral, CNE, ha emitido una orden inesperada que afecta directamente al gobierno de Nicolás Maduro, específicamente a uno de sus colaboradores más cercanos y figuras prominentes, Diosdado Cabello. La orden de detención contra Cabello, conocido por su influencia y poder dentro del régimen, ha dejado perplejos tanto a aliados como a adversarios del chavismo. Este movimiento se produce después de que se hicieron públicas pruebas contundentes que implican a Cabello en una serie de actividades delictivas. Este giro dramático en los acontecimientos ha precipitado una crisis política de gran envergadura en Venezuela. En una vuelta de tuerca sorprendente en la política venezolana, Diosdado Cabello, considerado un bastión del chavismo y una de las figuras más intimidantes dentro del gobierno, se enfrenta ahora a cargos formales. El rector del Consejo Nacional Electoral, CNE, lo ha acusado de estar en el centro de una vasta trama de corrupción y desvío de fondos, lo que ha agravado la ya precaria situación económica de Venezuela. Lo más impactante de esta situación es que las acusaciones provienen del CNE, una entidad que previamente se percibía como un refugio seguro del chavismo. El rector del CNE ha compartido que se han estado acumulando evidencias en contra de Cabello en secreto durante varios meses, con el apoyo de altos oficiales militares y algunos proponentes destacados de la oposición. El anuncio ha hecho que las redes sociales estallen en reacciones. Videos del momento en que Cabello es detenido y escoltado por fuerzas de seguridad se han viralizado, sumiendo a los ciudadanos en un estado de shock y perplejidad. La gente se pregunta en las calles y en línea cómo es posible que uno de los personajes más poderosos del país haya sido aprehendido de tal forma. Entre las primeras teorías que circulan, algunos especulan que podría ser el propio Nicolás Maduro quien estaría intentando desvincularse de los actos ilícitos de Cabello para preservar su liderazgo y estabilidad en el poder. Esta maniobra inesperada podría ser un intento de Maduro por reajustar su círculo cercano y fortalecer su posición ante una comunidad internacional cada vez más crítica y un panorama. En una reciente conferencia de prensa llena de revelaciones, el rector del Consejo Nacional Electoral, CNE, ha lanzado una bomba política al comentar que el arresto de Diosdado Cabello es apenas la punta del iceberg. Durante este encuentro con la prensa, el rector explicó que Venezuela está atravesando por una intensa batalla interna, caracterizada por una serie de traiciones entre los líderes más influyentes del país, cada uno buscando salvaguardar su propia supervivencia en un entorno cada vez más corrupto y volátil. El rector detalló cómo Cabello y su entorno cercano habrían malversado vastas sumas de dinero, que originalmente estaban destinadas a proyectos de infraestructura esencial para el país. Este escándalo toca los niveles más altos de gobierno, sacudiendo los cimientos del régimen. Lo que sorprende aún más es el audaz movimiento del CNE, habitualmente un aliado del chavismo, al enfrentarse a uno de los titanes del régimen. La situación deja muchas preguntas en el aire, y aunque las respuestas no son claras, varios analistas apuntan a una posible fractura interna dentro del gobierno. Se especula que diferentes facciones dentro del chavismo están en pugna por el poder, anticipando la posible caída del gobierno de Maduro. El rector hizo hincapié en que su compromiso no es con una figura política específica, sino con el futuro de Venezuela, y su intención es asegurar que la justicia se imponga, sin importar quién esté en el poder. La respuesta de Maduro hasta ahora ha sido de notable cautela, alimentando rumores sobre su posible papel en este giro inesperado. Hasta el momento, el presidente ha evitado hacer declaraciones públicas detalladas sobre la situación de Venezuela. Informaciones provenientes de fuentes internas sugieren que Maduro podría estar intentando desvincularse de su antiguo aliado para proteger su propia posición y ganar tiempo, lo que podría ser un indicio de la inestabilidad y los cálculos estratégicos dentro del alto gobierno. En las principales ciudades de Venezuela, como Caracas, la detención de Diosdado Cabello ha provocado un torbellino de reacciones. En las calles, las manifestaciones y los disturbios se han intensificado, reflejando la profunda división entre los ciudadanos. Los partidarios más fieles de Cabello, conmocionados y enfurecidos, han tachado al Consejo Nacional Electoral, CNE, de traidor y claman por la liberación inmediata de su líder. Por el contrario, la oposición recibe la noticia con alborozo, viéndola como un indicio de que el final del chavismo se acerca.
Los líderes opositores interpretan la detención como una señal inequívoca de que se están haciendo esfuerzos para desmantelar un régimen que ha dominado la política venezolana durante años. El debate se intensifica sobre si este evento podría precipitar un efecto dominó que desestabilice aún más al gobierno, planteando la pregunta de si Nicolás Maduro podría ser el próximo en enfrentar una crisis similar. Algunos analistas especulan que este arresto podría ser un golpe devastador para el chavismo, señalando la vulnerabilidad de incluso los colaboradores más cercanos a Maduro. Durante una conferencia de prensa, el rector del CNE declaró que la detención de Cabello es solo el principio, anunciando que se esperan más arrestos conforme avancen las investigaciones. Este compromiso con la justicia ha generado una mezcla de esperanza y tensión en todo el país, marcando lo que muchos consideran una nueva era en Venezuela. Además, se intensifican las especulaciones sobre el futuro inmediato de Diosdado Cabello. Circulan rumores de que podría estar intentando negociar su libertad a cambio de información comprometedora sobre otros líderes chavistas, lo que ha sembrado la inquietud y el temor entre los miembros del régimen, preocupados por las consecuencias que esto podría acarrear. La detención de Diosdado Cabello marca un momento decisivo no solo para el chavismo, sino para toda la estructura política de Venezuela. Este evento podría ser el preludio de una cascada de revelaciones y detenciones que podrían alterar irreversiblemente el paisaje político del país. En el ámbito internacional, naciones como Estados Unidos, que han impuesto sanciones a Venezuela, observan con atención los desarrollos recientes, y varios diplomáticos han destacado la audacia del rector del CNE por su acción contra la corrupción en Venezuela. La comunidad internacional está expectante ante la posibilidad de más cambios dentro del gobierno venezolano, y ya hay rumores de diálogos entre el chavismo y la oposición que podrían conducir a una transición política pacífica. La detención de uno de los pilares del régimen ha sacudido profundamente los cimientos del poder en Venezuela, revelando fisuras significativas dentro. Aunque el futuro sigue siendo incierto, es evidente que el arresto ha introducido una ruptura seria en el régimen, y solo el tiempo dirá si esta ruptura se transforma en un colapso total. Las primeras horas tras el arresto de Cabello ya han mostrado signos de una fractura irreparable entre los líderes del chavismo, con varios mostrando inquietud ante la posibilidad de que Cabello colabore con las autoridades para reducir su sentencia, generando temor entre otros funcionarios de alto rango sobre quiénes podrían ser los siguientes. La atmósfera de incertidumbre ha llevado a especulaciones y rumores de futuras detenciones, manteniendo al país en vilo. En una nueva declaración, el rector del CNE ha reafirmado su compromiso de purgar al gobierno de la corrupción, una promesa recibida con cierto escepticismo por algunos que creen que la corrupción está demasiado arraigada en el sistema como para ser eliminada completamente. Esta situación ha puesto a Venezuela en un estado de expectativa nacional e internacional sobre los acontecimientos que se desplegarán en los próximos días. La reciente acción del rector del CNE ha insuflado una corriente de optimismo entre muchos venezolanos que ven en esta medida un cumplimiento de cambio profundo y necesario para el país. Sin embargo, los partidarios de Diosdado Cabello no han permanecido pasivos. En diversas ciudades, grupos de manifestantes han tomado las calles en señal de protesta, exigiendo la liberación de Cabello y denunciando su arresto como un eslabón más en una supuesta conspiración para socavar al gobierno actual. Estas manifestaciones han generado tensiones en Caracas, obligando a las fuerzas de seguridad a intervenir y dispersar a las multitudes, lo que ha aumentado el temor a una escalada de violencia en el país. Ante esta posibilidad, el gobierno ha optado por desplegar un contingente adicional de fuerzas para asegurar el orden público. Este movimiento ha revelado fallas dentro del mismo ejército, donde algunos oficiales comienzan a reevaluar su lealtad hacia el régimen a la luz de los últimos sucesos. Mientras tanto, Nicolás Maduro ha mantenido un pensamiento conspicuo respecto al arresto de Cabello, alimentando las especulaciones sobre su posible involucramiento en la detención de su otro aliado. Circulan rumores de un acuerdo secreto entre Maduro y el rector del CNE, supuestamente para preservar su administración, aunque estas conjeturas no se sustentan en evidencias sólidas. No obstante, es indiscutible que el presidente enfrenta la crisis más severa de su mandato, y cómo gestionar este episodio podría ser determinante para su permanencia en el poder o marcar el comienzo de su fin.
En el plano internacional, la situación ha captado la atención de varios estados. Países como los Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea han emitido declaraciones respaldando las medidas del CNE y solicitando un proceso judicial justo y transparente. Al mismo tiempo, han advertido que estarán vigilantes para prevenir cualquier abuso de poder que pueda surgir durante este delicado proceso, reafirmando su compromiso con la estabilidad y la justicia en Venezuela. La influencia de la comunidad internacional ha sido determinante en la audaz decisión del rector del Consejo Nacional Electoral, CNE, de Venezuela, de acuerdo con varios analistas políticos. Estos expertos sugieren que la modificación en la política exterior de ciertos países claves ha empoderado al CNE para proceder con firmeza en el contexto político interno. La respuesta de la población venezolana ha sido diversa. Muchos ven la detención de Diosdado Cabello como un acto de justicia largamente esperado, mientras que otros temen que desencadene conflictos entre las facciones del chavismo, exacerbando las tensiones ya existentes. Grupos extremistas leales a Cabello han declarado su intención de resistir cualquier intento de juicio, organizándose para la defensa de su líder. Esto aumenta el peligro de confrontaciones internas violentas dentro del movimiento chavista, con analistas advirtiendo que un manejo inapropiado de esta situación podría llevar a un conflicto. El arresto también ha revelado las divisiones internas en el gobierno. Algunos miembros del gabinete y altos funcionarios han apoyado la decisión del rector, mientras que otros la han criticado, argumentando que podría desestabilizar aún más la nación. Estas tensiones en el gabinete de Maduro son evidentes y aumentan la probabilidad de que algunos funcionarios busquen distanciarse del presidente para evitar futuras represalias. El tejido de lealtad dentro del régimen muestra signos de deterioro, indicando que podría ser solo cuestión de tiempo antes de que más figuras prominentes enfrenten consecuencias similares a las de Cabello. Además, la economía de Venezuela, ya debilitada por años de crisis y sanciones internacionales, se ha visto impactada negativamente por la detención. La incertidumbre política ha causado volatilidad en los mercados y un incremento en los precios de los bienes de primera necesidad. Ante el temor de un agravamiento del caos económico, muchos venezolanos han comenzado a almacenar alimentos y suministros esenciales. Expertos en la materia advierten que si la crisis política no se gestiona adecuadamente, podría deteriorar aún más la frágil economía del país, dejando a millones en una situación de mayor vulnerabilidad. La captura de Diosdado Cabello ha agitado las aguas dentro del ámbito militar venezolano, generando incertidumbre sobre la estabilidad de la lealtad de las Fuerzas Armadas. Cabello, quien durante mucho tiempo jugó un papel crucial en asegurar la lealtad del ejército hacia el régimen, ha dejado tras de sí un vacío que podría ser aprovechado por grupos opositores internos. Aunque las Fuerzas Armadas han mantenido hasta ahora una postura reservada, hay indicios de que la fidelidad de ciertos oficiales hacia Maduro está flaqueando, en especial ante la percepción de que el presidente podría estar perdiendo su control sobre el poder. En los días venideros, el rol de los militares podría ser decisivo, pues podrían optar por actuar para restaurar la estabilidad o, alternativamente, alinearse con los sectores descontentos. Detalles filtrados sobre la investigación que resultó en la detención de Cabello han comenzado a emerger, revelando evidencias comprometidas como grabaciones clandestinas, transacciones financieras dudosas y declaraciones de antiguos colaboradores que lo señalan de desviar recursos del Estado para su enriquecimiento personal. Estas acusaciones han provocado un terremoto político, y ahora hay un creciente interrogante sobre cuántos más dentro del régimen podrían estar implicados en tales prácticas corruptas. El rector del CNE ha asegurado que las investigaciones se intensificarán y que se procesarán a todos los implicados, sin importar su cargo. El arresto de Cabello ha sembrado dudas profundas sobre el futuro del chavismo en Venezuela. Considerado uno de los pilares del movimiento y visto como el heredero potencial de Maduro, su ausencia plantea serios cuestionamientos sobre quién podría asumir su rol. Algunos analistas ven esta situación como una ventana para el surgimiento de nuevas figuras dentro del chavismo, mientras que otros interpretan la captura de Cabello como un posible preludio al desmantelamiento del movimiento. Este escenario abre un campo de especulaciones y teorías sobre los posibles cambios de liderazgo y las futuras direcciones que podría tomar el régimen venezolano. Mientras la oposición venezolana observa los desarrollos recientes con una mezcla de cautela y optimismo,
el arresto de Diosdado Cabello ha generado celebración como preocupación entre sus filas. Aunque muchos lo ven como un avance significativo, también son conscientes de la inestabilidad que esto podría generar. Existe un riesgo real de que el régimen de Maduro pueda intentar reafirmarse con medidas drásticas, lo que podría llevar a confrontaciones violentas. Líderes de la oposición están llamando a sus seguidores a mantener la calma y no dejarse llevar por la euforia, subrayando que el camino hacia una Venezuela democrática aún tiene muchos obstáculos por superar. La figura de Diosdado Cabello ha sido, durante mucho tiempo, sinónimo de la represión dentro del chavismo, actuando como una mano dura contra los opositores. Su detención ha sido recibida con una mezcla de incredulidad y alivio. Para las víctimas de la represión, el arresto representa una luz de esperanza y la posibilidad de que se haga justicia, aunque son conscientes de que las investigaciones y los procesos judiciales pueden extenderse por años. El rector del CNE ha asegurado que no habrá impunidad, aunque el camino hacia la justicia parece ser largo y lleno de complicaciones. Este arresto ha dejado un vacío de poder que podría ser explotado por facciones internas dentro del chavismo, que podrían intentar tomar el control o redefinir sus posiciones dentro del régimen. Los ministros y funcionarios que aún se mantienen leales a Maduro se encuentran en una situación precaria, conscientes de que ellos podrían ser los próximos en enfrentar detenciones a medida que la investigación continúa. El clima en los pasillos del poder en Caracas es de miedo y paranoia, con una desconfianza palpable que se extiende por toda la administración, dejando a todos en una incertidumbre constante. Los principales aliados internacionales de Venezuela, en particular Rusia y China, están observando los acontecimientos con gran inquietud. Ambos países han realizado inversiones significativas en sectores clave como infraestructura y energía dentro de Venezuela y están preocupados por cómo los cambios políticos podrían afectar sus intereses económicos. Hasta el momento, Rusia y China han optado por una política de cautela, aunque hay especulaciones de que podrían tomar medidas diplomáticas para salvar sus inversiones y asegurarse de que cualquier cambio en el poder les sea favorable. En el ámbito interno, la población venezolana sigue lidiando con una profunda crisis económica y social. La escasez de alimentos, medicamentos y servicios básicos sigue afectando a millones. Y aunque el arresto de Cabello ha inyectado un atisbo de esperanza, hay una preocupación generalizada sobre cómo los desarrollos políticos podrían agravar aún más las difíciles condiciones de vida. Las largas colas en supermercados y farmacias son un testimonio de la escasez que sigue azotando al país. Y el nuevo liderazgo enfrentará el desafío inmediato de abordar estos problemas para prevenir el caos en todo el país. Además, el arresto de Cabello ha desestabilizado a las fuerzas de seguridad del país. La Policía Nacional y otras entidades que operaban bajo su mandato ahora enfrentan un periodo de incertidumbre. Muchos oficiales están preocupados por posibles represalias debido a su participación en actividades represivas bajo su liderazgo, y algunos han comenzado a desertar o buscar asilo en otros países. Desmantelar las redes de poder de Cabello en las fuerzas de seguridad será un paso crucial para asegurar una transición pacífica y segura en Venezuela. La opinión pública venezolana está dividida respecto al futuro. Algunos ven el arresto de Cabello como el comienzo del fin del chavismo, mientras que otros temen que pueda provocar una escalada de violencia por parte de los elementos más extremistas del régimen. La incertidumbre domina el escenario venezolano, y la población está expectante sobre los movimientos que el gobierno tomará en los días venideros, esperando señales de estabilidad o de un potencial agravamiento del conflicto. El arresto de Diosdado Cabello ha desencadenado una serie de eventos que podrían profundizar la crisis dentro del régimen chavista. Fuentes allegadas al Consejo Nacional Electoral, CNE, insinúan que la investigación en curso está lejos de concluir y anticipan que podrían surgir más implicaciones para altos cargos del gobierno en los días venideros. Este panorama ha sembrado un ambiente de pánico entre los colaboradores cercanos a Nicolás Maduro, con informes de que algunos ministros y altos funcionarios están buscando asesoría legal o incluso negociando su salida del país para evitar futuras acusaciones. La preocupación por nuevas detenciones crea un clima de paranoia y desconfianza palpable dentro del gobierno, mientras que en las calles la tensión se agudiza. Los seguidores de Cabello han iniciado manifestaciones y han surgido disturbios en varias áreas de Caracas y otras ciudades importantes.
Las fuerzas de seguridad han reaccionado con rapidez para sofocar las protestas, pero el malestar entre los chavistas de base es claro. Grupos radicales dentro del chavismo acusan al rector del CNE de coludirse con la oposición y potencias extranjeras para acabar con el régimen. La posición de Nicolás Maduro se percibe cada vez más precaria. Aunque intenta transmitir una imagen de autoridad, su silencio sobre el arresto de Cabello ha sido interpretado como una señal de debilidad. Circulan teorías de que podría estar detrás del arresto para eliminar a uno de sus posibles rivales y consolidar su poder. Si esto fuera cierto, se esperarían más maniobras detrás de bambalinas, con otros líderes chavistas luchando por retener su influencia en un gobierno que parece desmoronarse gradualmente. A nivel internacional, la detención de Cabello es vista como un duro golpe al régimen de Maduro y ha suscitado interrogantes sobre el futuro político de Venezuela, dejando a la comunidad internacional y a los venezolanos a la espera de los próximos acontecimientos en Venezuela. Naciones como Estados Unidos y varios miembros de la Unión Europea han mostrado su apoyo a las acciones tomadas por el Consejo Nacional Electoral, CNE, de Venezuela, al tiempo que advierten sobre la posibilidad de un colapso total del régimen si la situación no se maneja con cuidado. Las preocupaciones sobre la escalada de violencia siguen siendo altas, lo que ha provocado llamados internacionales para que se continúe el diálogo y se respete el Estado de Derecho durante este delicado periodo de transición. El jefe del CNE ha fortalecido su postura, reiterando en una reciente conferencia de prensa que el arresto de Diosdado Cabello marca solo el comienzo de una lucha implacable contra la corrupción en Venezuela. Ha prometido que ningún funcionario corrupto, sin importar cuán poderoso sea, evadir la justicia. Estas declaraciones han encendido un rayo de esperanza entre una población acostumbrada desde hace mucho tiempo a la impunidad entre los líderes chavistas. Sin embargo, el jefe del CNE también es muy consciente de que el camino hacia una reforma genuina está plagado de peligros, con adversarios tanto dentro como fuera del gobierno dispuestos a hacer lo que sea necesario para impedir que se lleve a cabo. El ejército, tradicionalmente un bastión de apoyo al chavismo, se enfrenta a un intenso escrutinio. Con Cabello detenido y la perspectiva de más arrestos en ciernes, algunos oficiales de alto rango están empezando a cuestionar su lealtad al régimen. Mientras tanto, la oposición venezolana, aunque celebra el arresto de Cabello, reconoce la necesidad de ser cautelosa. Muchos en la oposición ven esta crisis como una oportunidad única para desmantelar el régimen chavista, pero también son conscientes de que un paso en falso podría provocar una ola de represión violenta. Los líderes de la oposición han llamado a la calma, instando al público a no dejarse llevar por la euforia y a permanecer alerta ante cualquier intento del gobierno de reprimir las protestas. También han comenzado a acercarse a actores internacionales clave, buscando apoyo para un posible intento de reforma política. En un escenario político tan volátil y cargado de tensiones como el que atraviesa Venezuela, la oposición, compuesta por una diversa gama de partidos, organizaciones y líderes, ha optado por adoptar una postura que combina la esperanza con la cautela. La reciente detención de Diosdado Cabello, una de las figuras más poderosas y emblemáticas del chavismo, ha sido recibida con júbilo por amplios sectores de la oposición, pero al mismo tiempo ha encendido alertas sobre las posibles repercusiones de este hecho. Los líderes opositores, conscientes de que el momento actual podría marcar un punto de inflexión en la historia política del país, han expresado públicamente su satisfacción por este avance, pero también han dejado claro que se trata de una situación extremadamente delicada. Desde hace años, la oposición ha intentado, con diferentes estrategias y en múltiples ocasiones, debilitar las bases del régimen chavista, pero cada intento ha estado marcado por una serie de desafíos. Las experiencias pasadas les han enseñado que el gobierno venezolano, particularmente bajo la influencia de líderes como Cabello y otros altos mandos, no dudará en utilizar cualquier medio a su alcance para mantenerse en el poder. Ante esta realidad, han adoptado una visión mucho más estratégica y pausada. Muchos en las filas opositoras consideran que, aunque la detención de Cabello representa una victoria simbólica y una posible brecha dentro del chavismo, esto no garantiza de inmediato un cambio sustancial en el panorama político. Es por ello que, en lugar de dejarse llevar por un optimismo desmedido o por impulsos que podrían ser contraproducentes, los principales referentes de la oposición han hecho un llamado a la prudencia.
Han enfatizado que es crucial evitar cualquier acción que pueda ser vista como una provocación directa por parte del gobierno, ya que esto podría desencadenar una represión violenta mucho mayor. De hecho, varios analistas políticos cercanos a la oposición han señalado que el gobierno podría estar esperando precisamente un error de este tipo para justificar una respuesta desmedida que acalle las voces críticas y disuada futuras movilizaciones. En este sentido, los líderes de la oposición han instado a la población, especialmente a aquellos que han salido a las calles en protestas, a no caer en la euforia del momento. Si bien la detención de Cabello puede interpretarse como un golpe fuerte al gobierno, han insistido en que aún es temprano para celebrar victorias definitivas. Han subrayado que es esencial que la ciudadanía mantenga la calma y se mantenga alerta ante cualquier intento del gobierno de utilizar este evento como una excusa para aumentar la represión. El llamado es a no bajar la guardia y a estar preparados para posibles escenarios en los que el gobierno, al verse acorralado, opte por tácticas más agresivas. A la par de este llamado a la cautela, la oposición ha comenzado a intensificar sus esfuerzos en el ámbito internacional. Durante las últimas semanas, varios de los principales líderes opositores han sostenido reuniones con actores internacionales clave, buscando consolidar alianzas y obtener el apoyo de la comunidad internacional. Estos contactos se han enfocado en países y organismos que han manifestado previamente su preocupación por la situación en Venezuela y que podrían jugar un papel crucial en un eventual proceso de transición política. El objetivo de estos acercamientos es claro: fortalecer el respaldo externo para, llegado el momento, contar con un apoyo sólido que permita implementar reformas políticas significativas. La oposición entiende que cualquier cambio en Venezuela no solo depende de los movimientos internos, sino también del contexto internacional. En un mundo globalizado, las decisiones que tomen actores como la Organización de Estados Americanos, OEA, la Unión Europea, UE, y países clave como Estados Unidos, Canadá y algunos gobiernos latinoamericanos tendrán un impacto directo en el desarrollo de los acontecimientos. Por otro lado, los líderes opositores también han aprovechado estas reuniones para advertir a la comunidad internacional sobre los posibles peligros que podría enfrentar Venezuela si el gobierno decide intensificar la represión. Han solicitado que se mantenga una vigilancia estrecha sobre los derechos humanos en el país y han pedido que se preste especial atención a cualquier indicio de violencia estatal. En este contexto, han insistido en que cualquier violación de los derechos de los manifestantes o de los líderes opositores sea denunciada y condenada de manera contundente por la comunidad internacional. Al mismo tiempo, internamente, la oposición ha comenzado a trabajar en la elaboración de un plan más detallado para lo que consideran que podría ser un proceso de transición política. Este plan incluye propuestas para la reforma del sistema electoral, la restauración de las instituciones democráticas y la implementación de políticas que permitan la recuperación económica del país. Los líderes opositores son conscientes de que para lograr un cambio real y duradero no basta con desmantelar el régimen chavista. También es necesario construir una alternativa viable que cuente con el apoyo tanto de la población como de la comunidad internacional. En resumen, aunque la detención de Cabello ha sido recibida con optimismo, la oposición venezolana ha dejado claro que este es solo el comienzo de un camino largo y complejo. Están decididos a actuar con cautela, conscientes de que cualquier error podría tener consecuencias graves. Han hecho un llamado a la calma, han comenzado a acercarse a actores internacionales para buscar apoyo y están trabajando en la elaboración de un plan integral que permita una transición ordenada hacia un futuro político más estable para Venezuela. Sin embargo, también están preparados para enfrentar las dificultades que puedan surgir en el proceso y se mantienen alertas ante cualquier intento del gobierno de frenar sus esfuerzos mediante la represión. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo y estar al tanto de todas las noticias. Además, nos encantaría conocer tu opinión, así que asegúrate de dejar tus comentarios abajo. Un saludo y hasta pronto.